Buenos días, queridos niños y queridas niñas. Vamos a citas el día de hoy también a trabajar con ánimo, con entusiasmo, con mucha alegría. Recuerden ustedes que ya mismo pasa esta pandemia, ya se están preparando las escuelas. Sin embargo, nos han avisado que nuevamente viene el confinamiento, que la situación está grave en el país, que hay ciudades en donde no existe ya cupos en los UCIs, las unidades de cuidados intensivos, y nos piden nuevamente cuidarnos. Así es que por favor, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para cuidarnos. Hoy tenemos un feriado, no queremos que salgan, no queremos que se contagien. Hay una cepa súper más grave, una cepa que incluso dice que no existen síntomas. Sin embargo, ya ataca directamente a los pulmones y provoca la muerte. Entonces, es muy necesario que nosotros vayamos teniendo cuidado, niños. Cuidémonos, hagamos con la familia un esfuerzo, no salgamos, es una Semana Santa, oremos dentro de la familia, compartamos entre la familia que ya nos conocemos, pero no nos reunamos ni hagamos grandes grupos para poder a lo mejor ahí contagiarnos con facilidad, ¿ya? Entonces, ojalá esto pase pronto, queremos que nos vacunen, y cuando nos vacunen poder regresar a clases y estar más felices y contentos con la aula de clase, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar en ciencias naturales trabajando. Acuérdense ustedes que veníamos estudiando los seres vivos, ya vimos el hombre, vimos los animales, ¿no es cierto? Sí, el hombre y los animales. ¿Cuál nos faltaría ahora? Nos falta las plantas, que también es el grupo de los seres vivos, ¿ya? Es un ser vivo también la planta. ¿Por qué es un ser vivo? Porque cumple con el ciclo vital, ¿sí? De nacer, de crecer, de reproducirse y de morir, igual que los hombres. Cumple el ciclo vital. ¿Cuál es? Nace, crecen, reproducen y mueren. Los animales de igual manera, nacen, crecen, reproducen y mueren. Y hoy las plantitas también hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Nacen. ¿Cuándo nacen? Cuando la mamá o el papá o el agricultor pone la semilla dentro del surco, ¿no es cierto? Esta semillita se germina y comienza a hacer una plantita chiquita. Esta plantita va creciendo, 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 ¿sí? Salen bastantes hojas, bastantes ramas, sale un tallo, ¿sí? Sale una flor y de la flor sale un fruto. Por ejemplo, vamos a observar la planta de maíz. Mamá puso el maíz en el surco, ¿ya? Eso fue creciendo, 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 salieron las hojas, salió la flor y salió el choclo, ¿no es cierto? Y cuando la mamá ya coge el choclo, ¿qué pasa? La planta se seca y muere, ¿no es cierto? Entonces cumple el ciclo vital de nacer, de crecer, ¿sí? De reproducirse y morir. Ese es el ciclo vital de todo ser vivo. ¿Y cuáles son los seres vivos? Las plantas, los animales y el hombre. Entonces las plantas forman uno de los grupos de seres vivos con mayor número de especies. Se clasifican en dos grandes subgrupos, las plantas que tienen flor y las plantas que no tienen flor. Por ejemplo, yo tengo aquí una plantita y aquí le vamos a ver sus partes que tiene, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus partes que tiene? Miren ustedes, tiene la raíz, ¿ya? Tiene el tallo, tiene las hojas. Esta creo que no tiene flor, no tiene fruto, pero por eso pertenece a otro grupo, ¿no es cierto? Pero aquí podemos evidenciar tranquilamente la raíz. Las raíces son como sorbetes que absorben el agua, suben por el tallo y llegan a las hojas. Sí, es el alimento de ellos, ¿no es cierto? El agua. Muy bien. Ya. Entonces, decía que forman dos grandes subgrupos, que son las plantas que no tienen flor y son las plantas que tienen flor. En todas las plantas se distinguen, ya dije, que nomás la raíz, ¿ya? Se distingue el tallo, las hojas. Además, muchas plantas tienen flores y tienen frutos. La raíz, el tallo, las hojas. Algunas tienen flores y algunas también tienen frutos, ¿no es cierto? Muy bien. Eso podemos ver nosotros en muchas plantas que tenemos alrededor de nuestra casa. Vamos a ver una planta de qué. A ver, una plantita de durazno. Vamos a ver que la planta tiene raíz, tiene tallo, tiene hojas, tiene flores y tiene fruto.
Si vemos la planta de capulí, de igual manera, tiene raíz, tiene tallo, tiene hojas, tiene flores y tiene frutos, ¿no es cierto? Ya. ¿De qué se alimentan las plantas? ¿Sí? Si se alimentan de agua, dice, ¿no es cierto? Y con el agua absorben los nutrientes que existen en la tierra. ¿A través de qué? A través de la raíz, porque la raíz parece que fuera los sorbetes que absorben el agua, ¿ya? Entonces, miren, esas son las plantas. Las plantas forman parte del grupo de seres vivos con mayor número de especies, porque tenemos cualquier cantidad de plantas. Tenemos plantas madereras, plantas medicinales, plantas alimenticias y una serie de cuestiones más, ¿no es cierto? Por eso una variedad de especies de plantas. Pero todas cumplen con el ciclo vital de nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay algunas plantas que viven miles y miles y miles de años, o cientos de años, ¿sí? Y estas plantas cuando ya han muerto se han petrificado, o sea, se han hecho piedra. Si nosotros vamos al oriente vamos a encontrar árboles inmensos. Si venimos al Parque Calderón de la ciudad de Cuenca y vamos a ver alrededor del monumento a Don Calderón, ahí vamos a ver unas plantas que son muy antiguas, son muy grandes, ¿sí? Y tienen muchos años. Entonces, repito, todas las plantas se distinguen porque tienen raíz, tienen tallo y tienen hojas, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es la raíz? Vamos a ver qué es la raíz. ¿Sí? La raíz es la parte de la planta que se fija al suelo, ¿ya? Esa es la que se agarra en el suelo. Es como si fueran las manos que están teniendo la tierra, ¿ya? ¿Sí? Y que absorbe el agua y las sales minerales. Por aquí absorbe el agua y las sales minerales que necesita la planta para su alimento. Crece hacia el interior, es decir, que la raíz crece para abajo, crece dentro de la tierra, para allá se va, ¿no es cierto? En una raíz se distinguen los pelos absorbentes. Aquí tenemos unas partes pequeñitas, se llaman pelos absorbentes. La zona de crecimiento y la cofía. Eso es lo que nosotros distinguimos de una raíz, ¿ya? Los pelos absorbentes son estos pelitos, como su nombre lo dice, son filamentos que salen de las partes más gruesas, ¿sí? Estas partes son sumamente delgadas, que nacen en la raíz y absorben el agua y las sales minerales del suelo, ¿ya? La zona de crecimiento es la parte final, para dónde se dirige la raíz. Esa es la zona de crecimiento, ¿ya? Que crece continuamente y va buscando el camino para irse enraizando en la tierra. Y la cofía se encuentra en el extremo de la raíz, o sea, la parte última de la raíz, ¿ya? ¿Ya? Cubre el final de la zona del crecimiento como si fuera un dedal protegiendo la raíz. Aquí nosotros no tenemos en esta planta, pero en alguna otra podemos ver eso, que es como un dedal. Y en el librito vamos a observar nosotros esas partes de la raíz, ¿ya? Las raíces de una planta pueden tener formas distintas formas. Hay una raíz de un rosal, ¿sí? Hay la raíz de una palmera, que es más tupido, más cupido, ¿no es cierto? Y hay la raíz de una planta de la remolacha, ¿sí? Vamos a ver si en la casa podemos tener una remolacha, le sacamos y vemos cómo es la raíz. Si tenemos la planta de una rosa, le sacamos, aunque la mamá no ha de querer, no destruyamos las plantitas, pero sin embargo si podemos observar, háganlo. Y la de una palmera, vamos a ver que tiene bastantes, como si fuera una peluca grande con hartísimos pelos. Esa es la raíz de una palmera, ¿no es cierto? ¿Ya? La raíz de un rosal, una raíz principal gruesa, ¿ya? De la que parten raíces más finas, es el caso del rosal o de la mayoría de los árboles como el roble, ¿sí? Así tiene una raíz principal y de ahí salen raíces secundarias hacia los lados. En cambio la palmera, todas las raíces tienen el mismo grosor, como sucede en la palmera o en la mayoría de los cereales como el trigo. Y una raíz principal tiene la remolacha, muy gruesa en la que la planta almacena alimentos. Es el caso de la remolacha o el nabo. Y es una raíz, vean, ¿por qué? Porque ustedes, ¿no es cierto?,
nosotros nos comemos, la remolacha está dentro de la tierra. La remolacha es una parte de la raíz que almacena ahí los alimentos y por eso crece. Igual que la zanahoria. La zanahoria almacena los alimentos ahí y crece, se engruesa, se hace más grueso. Y eso nos sirve de alimentos. Y ahí tenemos la yuca, tenemos el camote, ¿no es cierto? Tenemos la remolacha, la zanahoria, el rábano, ¿ya? Entonces, son las que están dentro de la tierra. Muy bien, ahora el tallo. El tallo sostiene las plantas, sostiene las hojas y da firmeza a la planta. Es decir, es como la columna vertebral que nosotros tenemos. La columna sostiene los brazos, sostiene las piernas y nos da a nosotros ¿qué? La firmeza respectiva, ¿sí? En cambio el tallo en las plantas también le da la firmeza respectiva. Es decir, sirve para que se plante bien, ¿sí? Para que no fácilmente se muevan, ¿ya? Y es por ahí el canal por donde sube los alimentos y distribuye los alimentos a las hojas, ¿sí? A los frutos, ¿ya? Y ahí se distinguen las ramas y las yemas que tiene una planta, ¿ya? Las ramas son ramificaciones de tallo o tronco que sostienen las hojas, las flores y los frutos. Y en cambio las yemas son abultamientos en el tallo o tronco de los que nacen las ramas, las hojas y las flores. Entonces en el tallo tenemos nosotros un abultamiento, aquí tenemos una yema, ¿cierto? Y de aquí de la yema nacen las hojas o las ramas. En este caso yo tengo una planta que tiene hojas, ¿no es cierto? Ya. La longitud, que es el largo del tallo, y el grosor del tallo son muy variables según la especie de planta, ¿cierto? Ya. Los tallos herbáceos, vamos a ver, son delgados y flexibles, como los del tulipán, la margarita, el geranio, el trébol. Son delgaditos, se conocen el geranio, ¿no es cierto? Un tallo de geranio es delgadito, ¿ya? Muy bien. Las plantas con tallo herbáceo son las hierbas. Vean, casi que no tiene tallo. De ahí salen las hierbitas, ¿sí? Pero en cambio hay otros tallos que son leñosos. ¿Sí conocen la leña? ¿Cierto? ¿Ya? Son gruesos y son bastante rígidos. Esos son los tallos leñosos, ¿sí? Las plantas con tallo leñoso pueden ser árboles o arbustos. Ahí vemos, por ejemplo, un árbol de capulí, tiene un tallo leñoso. Un árbol de manzana, un árbol de durazno, tiene un tallo leñoso, ¿no es cierto? Sí, un árbol de eucalipto. Incluso muchas veces tomamos esos, ¿para qué? Para hacer carbón, para hacer leña, para utilizar en la cocina, ¿ya? Los árboles se caracterizan por tener un tronco grueso y sus ramas nacen en su parte superior, como sucede en la manzana o en el pino. En el tallo está ahí y de acá arriba salen las ramas, ¿cierto? Ya. Los arbustos se caracterizan porque sus ramas empiezan a aparecer desde el suelo, como sucede en la hierba luisa, el romero o la retama, ¿ya? Entonces, los arbustos, esto en los arbustos, ¿cierto? Ya. Muy bien, entonces hemos visto dos partes principales en esta clase, lo que es la raíz y lo que es el tallo. Les repito que son las raíces, es la parte de la planta que la fija al suelo y que absorbe el agua y las sales minerales que necesita para su alimento. Crece ¿hacia dónde? Hacia el interior, hacia dentro de la tierra. Se distinguen ahí en la raíz, se distinguen unos pelos absorbentes, ¿sí? La zona de crecimiento y la copía. Los pelos absorbentes son unos pelos chiquititos que absorben ¿qué? El agua, las sales, los nutrientes de la tierra, ¿ya? En cambio, la zona de crecimiento es la parte más gruesa que va dirigiendo el lugar por donde se dirige la raíz. Y al final, en cambio, tenemos la cofía, que es una especie de dedal,
la punta de la raíz, ¿sí? Que protege, que cubre el final de la zona de crecimiento, como si fuera un dedal, y le protege a la raíz para que ésta no se rompa fácilmente, sino que es una especie de punta de taladro, ¿ya? ¿No es cierto? Para que vaya buscando el camino por donde se va la raíz. Habíamos visto que la raíz puede tener diferentes formas. Una raíz, por ejemplo, principal, gruesa, de la que parten raíces más finas. Otra raíz que tiene muchos pelos, yo les voy a hacer aquí, vamos a ver, en este caso, de un rosal, a ver si puedo hacer con rojo, quizás, vamos bien. Que una raíz, aquí está el rosal, entonces aquí está la tierra, ¿qué viene la raíz? Viene una parte gruesa, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se dirige y acá tenemos ramificaciones, ¿sí? ¿Se han visto estas raíces, no es cierto? Ya. Hay otra, en cambio, como la palmera, que toditas son del mismo porte, son ramificaciones que toditas son del mismo grosor y que se adhieren a la tierra, ¿no es cierto? Es una palmera, por ejemplo, de coco, y así tenemos la raíz, ¿no es cierto? Y la otra, como si fuera la remolacha, es la tierra. Aquí tenemos una parte de la raíz, la que es la más gruesa y que almacena los alimentos. Sí, por eso nosotros comemos esta parte de la raíz, almacenan los alimentos. Entonces, vamos a ver acá. Ahí tengo las tres clases de raíz, ¿sí ven? La raíz de un rosal, ¿sí? Una raíz principal gruesa de la que le parten raíces más finas, ¿sí? Una raíz de la palmera, tienen todas el mismo grosor. Y una raíz ¿de qué? De la remolacha, que tiene una raíz principal asimismo y muy gruesa, es gruesa, en donde almacena los alimentos. Y es lo que nosotros nos comemos, ¿no es cierto? Ahora, tenemos el tallo, habíamos visto. El tallo sostiene las hojas, da firmeza a las plantas. Voy a dibujarle acá un tallo. ¿Ya? ¿Sostiene qué dice? Si vemos nosotros la planta de maíz, vamos a ver que encontramos de esta manera, ¿no es cierto? ¿Sostiene qué? Las hojas. Pero si vemos un árbol de naranja, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Sostiene qué? Las ramas. Entonces aquí tenemos el árbol de naranja y aquí tenemos unas ramas. Y de las ramas salen las hojas, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué dice que para qué nos sirve el tallo? Es el que primero da firmeza, ¿sí? Da firmeza como la columna vertebral y también distribuye el alimento, es decir, la raíz absorbe los nutrientes de la tierra y suben por el tallo que reparte a las hojas, ¿no es cierto? Reparte a las ramas, a las hojas y al fruto. Las ramas son ramificaciones del tallo o tronco que sostienen las hojas, las flores y los frutos. Y aquí tenemos unas yemas, ¿sí? Esas yemas son abultamientos en el tallo tronco de los que nacen las ramas, las hojas y las flores, ¿no es cierto? Ya. La longitud y el grosor depende de qué. Son muy variables según la especie de la planta. Según el grosor, los tallos pueden ser herbáceos o leñosos. Herbáceos, delgaditos. Aquí tenemos un tallo herbáceo, decíamos nosotros, vean, un tallo herbáceo, delgadito, frágil, ¿ya? Muy bien. Como por ejemplo el tulipán, la margarita, el geranio o el trébol. Y tenemos leñosos, como por ejemplo en el árbol de naranja. Si nosotros tumbamos esto nos queda como leña. Ese es leñoso, por eso quiere decir leñoso. Y estos son los árboles, por eso son árboles de qué? De naranja. Son árboles de qué? De durazno. Son árboles de eucalipto, árboles de pino. Son sumamente grandes y gruesos, ¿sí? Entonces, por eso se caracterizan los árboles, por tener un tronco grueso, ¿sí?
y sus ramas nacen en su parte superior, o sea, no nacen desde abajo, nacen arriba las ramas, ¿ya? ¿Cómo sucede en el manzano o el pino? Los arbustos, en cambio, se caracterizan porque sus ramas empiezan a aparecer desde el suelo, o sea, aquí está, y las ramas comienzan a salir desde aquí, ¿no es cierto? O sea, es decir, no tiene prácticamente un tallo que vaya llevándole hacia arriba. ¿Cómo sucede con la hierba luis, el romero y la retama? ¿Ya? Entonces, esta clasecita vamos a ver, abrimos el libro en la página 121, vamos a leer sobre las plantas, dibujamos una planta y ponemos sus partes, ¿ya? Luego leemos sobre la raíz, sobre ambas partes hacemos un resumen como materia. No quiero que copien todo el libro, sino solo un resumen. Hagan un organizador gráfico de la raíz y del tallo, ¿sí? Entonces, niños, buena suerte. A trabajar hoy día. Ya les mando las tareas.